y en algunos como el título profesional del profesor guía. Yo no, eso como que no lo tomo mucho en cuenta, pero sí que tiene que venir el nombre. Y finalmente el lugar y fecha. Se pone, por ejemplo, Santiago, coma, mayo del 2021. Ya ahora que tienen que entregar el próximo viernes su EP, es Santiago, coma, junio del 2021. Ya y la van a tener que ir actualizando cada vez que van enviando un avance. ¿Ya? Em, Eso, ¿dudas con la portada? No, no veo. Espérense que voy a tener que checar más porque no veo ningún mensaje. Ya, ok, ya. Entonces, bajemos a la introducción y contextualización. Ya. Em, Hay harta observaciones respecto a falta de ortografía. Ya. Me escriben harto con mayúscula, por ejemplo, país con mayúscula. Recordar que la mayúscula solo se utiliza para los pronombres personales, ya sea nombre de persona, ciudad, ya que se requiere ya esta mayúscula. Si hablamos de país, no, no lleva mayúscula, estado sí lleva mayúscula, ya. Acá siempre por de acuerdo a norma APA, ya tiene que ir la N con este signo cero arriba que es número. Es decreto, ley, número o la ley número tanto o cuando hablamos, por ejemplo, del artículo número tanto, del inciso número tanto, siempre tiene que estar escrito el número. Ya es parte también de la norma. Acá yo les tacho algunas palabras, por ejemplo, explosivo. ¿Cómo yo mido explosivo? Ya, em, más bien hay un aumento de la población de migrantes, ¿ya? Y acá la pregunta es, eh, este aumento o la política en sí, ya porque dice todo nace y me imagino que ustedes escriben todo nace desde el párrafo anterior, ya, y ahí, por ejemplo, podrían utilizar otro conector para avanzar. Eh, Nace por efectivamente el aumento de la migración o porque también el Estado chileno, ya en su minuto, realizó políticas o realizó una modernización, ya valga la redundancia del Estado, a través de las políticas públicas. Ya ahí es como me quedó a la duda de qué perspectiva es esta, esta necesidad ya de crear las nuevas leyes de migración. ¿Ya? Eh, y acá abajo le pongo, no se entiende a dónde apunta la idea, porque parten así como, hablan de nuestro país y ponen Chile, eso es redundar, ¿ya? Si estamos hablando de nuestro país, la participación de inmigrantes por lo bajo se registra en distintas regiones a lo largo del país, y era Norteamérica y europeo. Me cambia radicalmente el tema, así como, ¿ya? ¿Cuándo? ¿O eran norteamericanos acá en Chile y europeos? O ahí me perdí con la lectura, ya para que ustedes lo puedan revisar. Observemos sin mayúscula, argentinos, peruanos, bolivianos, venezolanos, sin mayúscula, ya, porque no se está nombrando el país propiamente tal. Dice, también traen distintos antecedentes laborales y de educación. Me queda como una idea aislada, porque viene después de un punto seguido, pero ponen eso solamente. Entonces, puede sonar hasta un prejuicio o un juicio de valor al señalar que traen distintos antecedentes laborales y de educación, ¿ya? Así que tener cuidado como con esa, como cuando quedan estas ideas como aisladas y sin una fundamentación, ¿ya? Em, Acá, cuando ustedes dicen que a partir de la pandemia ya la educación es un factor complejo, de continuar al cerrar las instituciones educativas gratuitas.
aquí cuidado también, nunca se cierran las instituciones educativas. Lo que se hace es una modificación ya de la modalidad de entregar la educación. Y efectivamente aquí puede haber un factor complejo, pero me falta, porque si ustedes hablan de factor complejo, pueden asociarlo, por ejemplo, a la pobreza multidimensional que se encuentra situado los estudiantes de la, ¿cómo se llama? De la comuna de Los Espejos, porque, por ejemplo, que me falta un datito ahí de ustedes, pero lo estuve averiguando, ¿ya? La, mm, Al menos en el año, espérenme, que lo tenía por acá. En el año 2017, no, 2017, en el año 2018, perdón, el índice de vulnerabilidad correspondía al 85,4% del total de los estudiantes, ¿ya? En la comuna de Los Espejos. Entonces eso me está diciendo que hay un índice altísimo, ¿ya? Y ahí yo voy justificando lo que estoy señalando. Em, Acá no solo pública, sino que en general el sistema educacional en Chile se ve afectado y se cierran no se cierran, perdón, se cambian las modalidades de las clases. ¿Ya? Y ahí pongo de acuerdo a quién. Ustedes escriben algunas situaciones, por ejemplo, especial proveniente de la familia de migrantes, de adolescentes, de niños, etcétera. Pero ¿de acuerdo a quién? ¿De dónde sustentan esto para que no quede solo en un juicio de lo que ustedes consideran? Ya siempre tener en consideración que cuando uno escribe una investigación, la escritura tiene carácter científico, por lo tanto, yo tomo, por ejemplo, estadísticas y ahí puedo conjeturar, o sea, perdón, hacer conjetura, perdón, de la información que yo estoy obteniendo de los datos o de los estudios que yo he leído y que avalan mi investigación, ¿ya? Pero escribir una idea sin esta fundamentación puede quedar solo como un juicio. Y en algunos casos juicios de valor que son más complejos, ¿ya? Porque ahí de repente uno puede ver hasta ciertos grados de prejuicios ya o estandarización o estereotipos ya en los fenómenos o en los sujetos o en el contexto que uno está desarrollando su investigación. Acá educación en familia, ya minúscula, yo les digo acá, de acuerdo a quién también, cuidado con los párrafos extensos, contienen varias ideas y se tienden a perder la idea principal. Se mal utiliza también la puntuación, ya eso es de forma. De fondo dice, lo que señalan en el párrafo se traduce en una opción de educación. Ya, yo puedo optar a través de esta educación en casa, pero no es una realidad como solución paralela por parte del Estado en conjunto con las clases virtuales. Ya, no es que el Estado haya dicho, estudiantes o queridas familias, hay dos posibilidades, están las clases virtuales y los que no, le vamos a enviar al docente a su hogar y todo. No, el que acá económicamente también el, está sujeto ya esta cosa de la capacidad ya de adquisición que tienen las familias en Chile para poder acceder a este tipo o a esta modalidad de educación. Si el Ministerio de Educación lo permite, lo sé muy cercanamente, porque con esta cosa también de la tómbola, por ejemplo, tengo un sobrino, mi único sobrino, ya que tiene 6 años y pasó a primero básico, no quedó en ningún colegio de los que quería mi hermano, ¿ya? Y tomó esta opción de que va una profesora, pero le tienen que pagar a esta profesora y esta profesora le pasa la materia, todo y habilitar y poner nota y después hacer un informe al ministerio. Está esa opción, ya, pero no está como insisto, como una medida eh, paralela
a las clases virtuales como una solución a los niños que no tienen el acceso porque no tienen el equipamiento o no tienen una conectividad buena o el acceso a la conectividad, ¿ya? Y por lo tanto, ahí yo les pongo, ya que desde la praxis los establecimientos de educación, si no está el acceso, han realizado solamente entregas de guías, ¿ya? Y van las guías para acá, van las guías para allá y se revisan eso, pero no hay un feedback ya desde el docente o desde el profesor en el colegio propio, o sea, en la casa propiamente tal como clase, ¿ya? Em, Algunas observaciones como redacción. em, Ya, en este párrafo ustedes hablan respecto, si uno tuviera que hacer una prognosis, hablan que la pandemia no solo afecta a la salud. Yo ahí les sugiero puedan leer a Carballeda, ya él escribió el año pasado eh, hartas reflexiones sobre el trabajo social en tiempos de pandemia. Y justamente él habla ahí de que la pandemia no se puede solo considerar como una enfermedad de salud, sino que se tiene que considerar también como una enfermedad social. Y ahí habla respecto a mirar ya desde la disciplina del trabajo social, lo microsocial y lo macrosocial, ya que no es lo mismo en lo microsocial, por ejemplo, pasar cuarentenas en, supongamos, en Lo Espejo, que en una comuna que esté más acomodada, donde yo voy a salir y mi patio va a tener pasto, a diferencia si salgo voy a tener cemento y en estos guetos de edificios que existen en las periferias de las comunas, donde se sitúa mayormente la pobreza multidimensional, ¿ya? Entonces, a ellos les sugiero que puedan buscar a Carballeda y justamente utilizarlo para la justificación, ¿ya? Lo pueden retomar en la justificación, y ahí vamos a comentar más adelante por qué. Falta como en su justificación, falta valga la redundancia, justificación disciplinar, ¿ya? Em, Cuidado, Chile con mayúsculas, hay una, hay una regla ortográfica, chiquillas, que es em, todas las palabras terminadas en ado, edo, ido, ¿ya? Y va una vocal antes, ¿ya? Tiene que ir con H. Esa es una regla ortográfica. Por ejemplo, afectado termina en ado, el A lleva H, ¿ya? Ya, acá también fundamental de dónde se obtiene la información. Y acá dice, de igual forma, allá, este párrafo o el párrafo siguiente eh, está redactado de manera distinta, pero dice lo mismo que los párrafos anteriores, ¿ya? Ahora, me parece que este párrafo está mucho más ordenado que algunos párrafos porque está sustentado, ya está fundamentado, ustedes se fundamentan de un autor, ya, y ahí yo les sugiero que revisen su introducción y puedan corregir para que no redunden en la escritura en los párrafos, ¿ya? Dice, es oportuno resaltar que de acuerdo a este estudio realizado por Rondar, yo les pregunto, ¿dónde se realizó? ¿Es un estudio chileno, a nivel internacional? ¿Ya? ¿De dónde, de dónde se sitúa este estudio? ¿Ya? Y ahí, por ejemplo, le pongo como ha tenido un desbalance en el aprendizaje y ponen al tiro un porcentaje. La sugerencia es como que ustedes ponen como eh, desbalance en el aprendizaje, coma, lo que se traduce en un 37% de hogares, bla, 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 ¿ya? Para que le dé una línea y una fluidez en su escritura. Cuidado con los párrafos extensos nuevamente, ¿ya? Redactar generar una redacción con lenguaje técnico, cuidado con los muchos o pocos o excesivos o todas esas palabras que finalmente uno les pregunta cómo se logran medir, ¿ya? ¿Cómo yo mido muchos? Para ustedes muchos puede ser 100, para mí
muchos puede ser 1000, ¿ya? Esas palabras son muy subjetivas, ¿ya? Y se intentan que no estén presentes en una escritura científica. Si no tenemos el dato es duro, ¿ya? Ay, ¿por qué me...? Ay. Dice, ya, y acá ustedes en el último párrafo hablan de desde la contextualización. Ahí les pregunto qué características presenta el colegio, por ejemplo, cuál es el índice de vulnerabilidad que tiene este colegio, ¿ya? Que se puede consultar ahí en la web. Em, ¿Dónde se encuentra situado? Si se encuentra situado en un sector de la comuna de alta complejidad o de alta también índice de vulnerabilidad, ya las características que después ustedes la incorporan de alguna otra forma en la justificación debiese estar acá, ¿ya? Cuando me hablan de la cantidad de 42 estudiantes haitianos del colegio, ya, etcétera, etcétera. Esas características debiesen estar en la contextualización, ¿ya? Y acá, bueno, les pongo por lo tanto, como comentario general, debe delimitar la contextualización, ¿ya? Em, en las introducciones, ya, ustedes, cuando uno escribe, ya tiene que considerar que el lector no conoce el tema, no tiene por qué saberlo tampoco, ¿ya? Y por lo tanto, cuando yo hago una introducción, en el fondo estoy invitando, ¿ya? O motivando al lector para que siga leyendo. Por lo tanto, es una idea somera, es decir, una idea sintetizada, ¿ya? Pero exacta, como dice ahí la observación, del trabajo que yo voy a realizar, en este caso de la investigación que yo voy a realizar, ¿ya? Y les dejo algunas preguntas que uno se tiene que hacer para cuando construye o elabora una introducción. Por ejemplo, ¿cuál es el tema de investigación? ¿Ya? ¿Por qué se hace este trabajo? ¿Ya? Porque ustedes dan datos, pero ¿por qué es necesario hacer este trabajo? O mejor esta investigación. ¿Cómo está pensado en realizarse? ¿Ya? ¿Cuál es el método empleado en el trabajo? Es decir, aquí ya en la EP2 ustedes tienen que incorporar, por ejemplo, su investigación, no sé, va a utilizar una metodología cual y cuantio mixta, ya va a ser un tipo de estudio, no sé, descriptivo, exploratorio, por ejemplo, ya su con una base, con un paradigma basado en la fenomenología, y ahí pueden poner algún autor, ya que esté, donde ustedes van a situarse. Eh, ¿Y cuáles son las limitaciones del trabajo? Es decir, las limitaciones es que ustedes están situados en un contexto escolar, pero están situados con migración, ya, y migración, no cualquier migración, si ustedes, más bien ustedes están situados en la migración haitiana propiamente tal. Y ahí les dejé la página web donde extraigo esta idea de cómo se realiza la introducción. Hasta ahí. Dudas, consultas respecto a la introducción, todas las que quieran, chiquillas. Espérame, que tengo que bajar acá. Ya. Ahora, dentro de la contextualización, ustedes también podrían partir de lo general a lo micro, ¿ya? Es decir, mostrar también esta comuna, ¿ya? Yo estuve ahí buscando, mientras estuve esta hora esperando, ya estuve buscando algunos datos y salen datos, por ejemplo, entre el 2014 y el 2018, el porcentaje de malnutrición, que se le denomina, o desnutrición, en la comuna es del 35,6%, o sea, es altísimo. Eh, en octubre del 2020, el porcentaje de personas en el tramo 40% del registro social de hogares era del 98%. O sea, me está hablando de una comuna pobre, ¿ya? Em, el índice de prioridad social en el 2020, su sigla es IPS, en lo espejo del 88,83%. Por lo tanto, la comuna en sí está situada en comunas de alta prioridad social, ¿ya? Eh, por ejemplo, en PSU el promedio son 449 puntos. O sea,
es bajísimo. Ya también habla de la educación, de la calidad de la educación, de la desigualdad de la educación. Eh, las tasas de reprobación entre el 2015 y 2019 en enseñanza media fue un 57%. Ya ahí estuve revisando algunos datos. Ya, por ejemplo, en el año 2017, la deserción escolar en Los Espejos fue de 8.430 estudiantes, siendo 7.089 de educación básica y 1.341 de educación media, según Data Chile, ¿ya? Eh, eso habla de justamente del tema que ustedes señalan de que es la deserción escolar, pero está situada en migrantes, pero en general la comuna presenta alto número, ya no podría decirlo en alto porcentaje, pero sí un alto número de deserción eh, escolar, siendo 8.430 ya en, de estudiantes. Entonces, la idea es que también busquen, ya cuando hagan la contextualización, no solo del colegio, sino que también muestren esta comuna. Y que efectivamente esta comuna tiene un alto porcentaje de migrantes, también pueden buscarlo ahí en la web. Ya, entonces, ahí suman migración en una comuna pobre. ¿Ya? Y ahí pueden tomar la pobreza multidimensional que la pueden em, desarrollar en el planteamiento del problema. Ya, no sé si eh, me entienden la idea para dónde voy. Ya, entonces ahí va quedando como más claro